Hoy traje para recomendar 3 libros que aparecieron por la editorial Alto Pogo, que me pareció un hallazgo, porque se reeditaron acá 3 libros que hoy son difíciles de conseguir y que vale la pena, ¿no es cierto?, tener y leer. 70 veces 7 de Dalmiro Sáenz. Este es el primer libro de Dalmiro Sáenz, lo escribió muy joven, en la década del 50, tuvo un éxito inmediato. Usted sabe que Dalmiro Sáenz fue en esa época de los 60 un gran bestseller de la literatura argentina. Eran esos personajes que eran famosos, más allá de los libros, aparecían en los medios, opinaban de todos los temas. En un momento que la literatura tenía una presencia mucho más grande en la sociedad, ¿no es cierto? Y Dalmiro Sáenz fue parte de esa generación. 2 cuentos de este libro, de 70 veces 7, lo filmó Torre Nilsson, con este mismo título, 70 veces 7, y con la actuación de Isabel Sarli, nada menos. Una película de los años 60, con guión, por supuesto, como siempre, de Beatriz Guido y del mismo Torre Nilsson y también de Dalmiro Sáenz. Vale la pena releer a Dalmiro Sáenz. Tiene una novela excelente que se llama La Patria Equivocada, que siempre hemos recomendado mucho en Los Siete Locos. Bueno, su primer libro, 70 veces 7. Reeditó también Alto Pogo Un Poeta Nacional, libro de Charlie Failing, un autor que murió muy joven y es una especie de autor de culto. Yo creo que lo nombra María Moreno en su libro Blackout, que habla de tantos escritores. Uno de ellos me parece que es Failing, ¿no? Escribió 3 libros nada más y entre ellos este, Un Poeta Nacional, que remite, por supuesto, a la figura de Lugones. Y el último libro de estos que se reeditaron es King Kong, de Miguel Briante, otra especie de clásico de la literatura argentina. Briante también, como Dalmiro Sáenz, irrumpió muy joven en el panorama literario argentino con un relato. Ganó un premio importante con un relato que se llamaba King Kong. Años después publicó la novela, pero tampoco es que Briante dejó muchos libros. Escribió Las hamacas voladoras, también en esos primeros años. Después dejó de escribir, se dedicó más que nada al periodismo, fue un gran periodista en Primera Plana, en el diario La Opinión. Después fue crítico de arte muchos años en el diario Página 12 y dirigió durante un tiempo también el Centro Cultural Recoleta. Bueno, Briante murió de una manera absurda a mediados de los 90, estaba arreglando el techo de su casa y se resbaló, se cayó y murió. Era una persona relativamente joven que daba para muchísimo más, ¿no es cierto? Bueno, yo me alegro mucho que se reedite King Kong, porque es una manera de entrar en el mundo de Briante y conocer sus obras. Les quiero decir que Briante estuvo varias veces acá en Los Siete Locos hace muchísimos años. Vamos a rescatar un fragmento de uno de esos videos y vamos a recordarlo pasando ese pedacito. Y bueno, estos 3 libros los estamos recomendando, vale la pena leerlos. Alto Pogo los editó. ¿Qué te dio y qué te quitó esta función pública? ¿Por qué la aceptaste? ¿Por qué seguís? ¿Qué te quitó Mira, lo de que me tu dio es un vida, de tu desafío, trabajo y qué te dio? me dio un desafío, digamos, donde uno siempre está de afuera y criticando. Y entonces de pronto cuando te ofrecen modificar algo, y sobre todo en el terreno planteado fundamentalmente del centro como lugar de exposiciones, que también hay que modificar esa visión. Si uno tuviera tiempo, haría del centro algo mucho más multifacético, digamos. Tiene una capilla donde se hace música, donde se puede hacer teatro. Tiene muchas posibilidades ese lugar, es fantástico. Y de hecho se hace, y hay un departamento de música electrónica que habría que pegarlo un poco más a la sociedad, digamos, que está trabajando como un laboratorio y que en realidad tendría que llevar hasta Charly García a trabajar ahí. Son todas cosas que uno piensa que en una revista vos las haces de un día para el otro. Y en un organismo te das cuenta de que vuelve ese tiempo, ¿no es cierto? Porque cada cosa necesita un decreto. Bueno, ¿cuál es tu sueño? ¿Te gustaría irte con qué realizado ahí? Mira, yo creo que hasta ahora... Llego hasta acá, ¿hasta qué? El problema es ese del éxito en el fracaso, ¿no es cierto? En algún momento te tenés que ir, eso está claro. O porque estás abrumado o porque tenés otro proyecto. Yo ya quiero escribir, ya hace 3 años que no publico, 4, voy a reeditar 2 libros, bueno, pues ya un poco me da... Bueno, eso es lo que perdés, por eso te digo. Por otro lado, quiero hacer periodismo y bueno, no tenés tiempo, tenés que tirarte ciertas cosas, en algún sentido, ¿no? Es desgastante, ¿no? Y es desgastante.
Bueno, y ahí la tenemos a María Rosa Lojo. Tanto tiempo, María Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, Cristina. Feliz de poder presentar por fin este libro que estuvo demorado desde hace más de un año. Desde hace más de un año. Así los trata la muerte, acá lo tengo. Y María Rosa dice, porque vos tenés ese libro del que tanto hemos hablado, Las historias ocultas de la Recoleta. Estas no son. Sí, Yo lo tomé en mis manos, vamos a contar. Empecé pensando que eran la continuación de las historias ocultas en Recoleta, porque algo dice acá, voces en la Recoleta, qué sé yo. sí. Pero después me Los llevé una personajes sorpresa. están enterrados. Los personajes están Sí, enterrados, pero acá estamos hablando de otra cosa. Es la vida después de la muerte sí, de los personajes. Y además con unas sí. mezclas bastante audaces que has hecho acá de personajes de distintas épocas que Ujú. dialogan. Y bueno, vos me contarás cómo surgió todo esto. Tiene una investigación atrás impresionante, pero más allá de eso, la creatividad de pensar en estos hipotéticos diálogos entre épocas y personajes muy diferentes, ¿no? El primero, por ejemplo, Eloísa, de las cartas de Eloísa y entre Eloísa y Y Abelardo, Abelardo. dialoga con Camila O'Gorman, como para empezar a hablar, ¿no? Y de ahí en más. Vos dirás, María Rosa. Bueno, y José María Calaza, un legendario jefe de bomberos de Buenos Aires, que era un héroe admirado por la gente, pide permiso para ir al infierno. A él no le toca el infierno, claro, es un benefactor de la humanidad, pero quiere ir a ver a Nerón al infierno, a Claro, ver si es verdad que Nerón incendió Roma. claro. Ese capítulo, bueno, bastante Pero gracioso. después Qué lindo capítulo, porque bueno, son capítulos. sí, Dialoga Dominguito, el hijo de Sarmiento, con Vicky Walsh, la hija de Rodolfo Walsh. sí, esa es bueno, va a ser una sorpresa para los lectores, pero está bien que lo digas porque Ah, no podía son decir. personajes que tienen, no importa, tienen destinos paralelos y bueno, la sorpresa un poco es ver por qué se da este diálogo, por qué se encuentran y bueno, y qué destino nuevo se buscan. Porque, a ver, en esta dimensión a la que los personajes van, eh, hay posibilidades de cambio, de mutación, de crecimiento. En realidad es una instancia de autorreconocimiento, de comprensión de uno mismo y de arrepentimiento también muchas veces. Ujú. De darle la vuelta a lo que hemos hecho en la vida, ¿no? Y están ahí a partir de lo que fueron e hicieron en sus vidas. Siempre se habla de la vida de los personajes en Por la Tierra. Claro, por supuesto. Pero además con esta De su mezcla karma, de su karma, se contraponen claro. visiones, qué sé yo, en periodos históricos muy diferentes, ¿no? Pero buscando puntos en Sí, común. Porque es que los tienen Dominguito muere en la guerra del Paraguay, ¿no es en cierto? la guerra del Paraguay. Claro, y Sí, sí, Vicky sí, Walsh, sí. bueno, en un enfrentamiento también en los 70, o sea, son muertes jóvenes, violentas, etcétera. Y los dos mueren por las armas, luchando por lo que cada uno considera la patria. Es Ujú. una concepción distinta a la que cada uno tiene, pero los dos luchan por su patria a Sin su duda, manera. sin duda. Y tienen padres poderosos, importantes, que se parecen en muchas cosas, Estamos en la hablando afición de al Rodolfo periodismo, a Walsh la y política y a las Sarmiento. mujeres. La Sí. política, el interés por la política, las mujeres, ¿y qué El- más y dijiste? el Y periodismo. el El periodismo, claro. periodismo, que claro, que Dominguito habla del publicismo, porque no se usaba la palabra periodismo en sus tiempos. Dice que mi padre era publicista. Publicista, ¿Y periodista querrás también, decir? Le pregunta Vicky, ¿no? claro. Sí. Después, ¿quién habla? La hija de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no es cierto? Ese es un cuento muy loco, Sí. porque bueno, todos sabemos, los que seguimos la historia argentina, el vínculo tan estrecho que había entre Florencia y su madre, Mm, que le escribió cartas y cartas cada vez que viajó, le escribió muchísimo desde Montevideo. Había como un cordón umbilical que nunca se cortó entre las dos. Y bueno, cuando Mariquita muere, ya anciana, Florencia empieza a recibir cartas que están firmadas por Mariquita y que llegan de París. sí. Y primero piensa que está loca, no puede creerlo, es una situación tremenda. Y bueno, cuando le da a leer esa carta a sus amigos, gente de la familia, en realidad los demás leen otra cosa. Claro. Son cartas comunes que le envía una de sus hermanas que vive en Francia, donde hablan de su mamá.
O sea que solamente esas cartas de Mariquita, de la nueva Mariquita que ahora está en París, Pero las recibe Florencia. en un rol inesperado también está Mariquita En en un rol París. totalmente inesperado, mucho más joven, y Uy. cumpliendo un deseo que ella tenía y que nunca pudo concretar, que era conocer Francia, conocer París, la cuna de la civilización. Ella que era tan patriota por un lado y tan afrancesada. Bueno, Eso también la forma época, parte por del ser supuesto, argentino. por supuesto. Claro, bueno, ¿y qué Aparece, quería Mariquita? Ir eh, por fin a París. Pero sin embargo, cuando está en París, en ese cielo, bueno, se da clara cuenta que hay muchos problemas en el París imperial de Eugenia de Montijo, que finalmente va a terminar mal, y que tiene una nostalgia tremenda de sus patios y de Buenos Aires, sí. incluso de esas tortas fritas que ella no comía, No las comía, pero las extrañaba. pero Aparece las extrañaba, también, exactamente. María Rosa, aparece también un personaje que vos has trabajado mucho, como es Eduarda Mansilla. Aparecen los dos hermanos, Eduarda Bueno, y en dos Lucio. capítulos Los diferentes, dos. sí. Sí, 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 sí. Eduarda, bueno, sabemos que fue una gran viajera y uno de sus viajes tuvo un testimonio literario importante. Es el primer libro de viaje de una escritora argentina, una crónica de su estadía en los Estados Unidos. Bueno, vuelve a los Estados Unidos Pero, con un motivo que es buscar un baúl, que eso es verdad, existió un baúl donde estaban muchas cartas, documentos y libros inéditos, que la verdad que todos los investigadores quisiéramos encontrarlo, pero bueno, desapareció. ujú, Y bueno, supone que lo tiene un señor llamado Kirkman, que en realidad no, el baúl no lo tiene él supone que un antepasado, un abuelo que era anticuario, lo pudo haber comprado tal vez, y ahí tienen un diálogo sobre el Estados Unidos de antes y el actual, el de 2018, que es cuando en Eduarda la hace era su Trump. viaje, cuando conoce, claro, conoce la televisión, lo ve a Donald Trump hablando en la televisión, le parece un mamarracho ¿Qué es espantoso, eso? Dice, un ¿qué es ese cowboy hombre? viejo y teñido, prepotente. A Bueno, ver, se entera de que las mujeres votan, en fin, y está la comparación de ambos mundos, y también, bueno, sus revelaciones, que ella, entre otras cosas, escribió un cuento muy importante, que es El Ramito de Romero, un cuento que se ha considerado como antecedente de El Aleph de Borges, ujú. donde hay una visión del más allá. Y bueno, está el cuento un poco citado y mencionado en esta historia sobre Eduardo y su viaje. Aparece también otro personaje que has trabajado mucho, que es Victorio Campo, ¿no? Sí, pero Victorio Campo ahora es huésped en la ínsula de Fanny, que era su ama de El llaves, ama su de querida llaves. ama de llaves, compañera de 40 años, que termina siendo casi una hermana mayor de Victoria, Mm. porque es alguien que la controla, la reta. Fanny es una persona de mucho poder en la vida de Victoria. Las dos se trataban. Así, Fanny no tenía reparos en decirle todo lo que pensaba, la tenía Ujú. vigilada porque se lo había encargado su mamá, sobre todo en la época en que Victoria estaba muy mal con su marido, y bueno, Fanny sabía que tenía amores con otro. Claro, Eso aparece también en el cuento, está todo ese totalmente, periodo. sí. Las dos se peleaban mucho y se querían entrañablemente, y bueno, hay un texto precioso de Victorio Campo que habla de Fanny, y ahí identifica a Fanny con el hogar. Fanny es su infancia, es su casa, Claro. sin Fanny ella no va a tener casa a donde volver. Es notable Y que es la persona con quien más tiempo vivió, se llama Fanny, esta señora, y Fanny también se llamaba Estefanía. Estefanía, pero Fanny era Sí, el ama de llaves de Borges también, ¿no es cierto? Era también, sí, Fanny, sí, es es el verdad, mismo nombre. también. Bueno, el Las libro Fanny han cierra, sido muy se importantes. ve que sí. El libro cierra con también una visita al infierno de un personaje que no es heroico, pero aparece en el libro No, como es precisamente. Macoco Alza Gonzue. Ahí dice el que Y tiraba sí, manteca al techo en París, ¿no? exactamente. Él inauguró, bueno, el motivo por el cual se habla de los argentinos que tiraban manteca al techo, porque iba al Maxims, famoso cabaret,
y bueno, su apuesta era a ver quién embocaba rulos de manteca entre los pechos de las valquirias que estaban pintadas ahí arriba, En el en techo. el techo del Y cabaret. de ahí viene la Sí, sí, expresión sí, tirando manteca al techo. tirando manteca al techo. Sí, hay un libro de Roberto Alifano que yo cito en la bibliografía, Ajá, que justamente se llama así, Tirando manteca al claro, techo. claro. Y habla de Macoco, ¿no? Y de su vida disparatada, del todo el desperdicio que fue la vida de Macoco y que es emblemático no de toda, porque era una oveja negra en definitiva, pero de parte de la clase alta argentina, de muchachos que podrían haber empleado sus cualidades en otras cosas y Su sin embargo dinero, desperdiciaron lo que eran y lo que tenían. sí. Y bueno, así le va a Macoco en su vida infernal. Así le va, Va de porque vapuleo en todos los vapuleo, malos tratos que prodigó en vida le vuelven a él, ¿no? todos se Porque los era bastante, devuelven, por lo sí, que sí, leí empezando por los malos. en esta crónica, era bastante maltratador también, ¿no es Sí, cierto? era un aspecto muy feo de ese personaje. Ujú. Y bueno, y el mundo patriarcal en el que Macoco pasa la juventud, en que, bueno, las mujeres, desde Ah, su clase social también, las mujeres estaban confinadas, estaban controladas, él hacía lo que le daba la gana con sus amigos en el cabaret, y bueno, cuando vuelve al cabaret pensando que es el amo de la noche, en realidad son las minas, como él las llama, las que tienen la batuta. claro. Y él es el gigoló servidor, el chevalier servant que tiene que, bueno, actuar como un sex toy. Es el juguete sexual de todas De todas estas estas mujeres mujeres. que toman el lugar de lo que habían hecho los hombres, y esa es parte de su expiación también. Ahora, lo que Pero hay una une, puerta abierta para Macoco al final. sí, sí, claro. Todo, lo que une a estos personajes es que siempre uno de ellos está enterrado en la Recoleta, no todos, pero algunos, ¿no es Sí, cierto? todos, en cada cuento hay En un cada cuento personaje hay que está uno. enterrado en la Recoleta. Claro, Sí, claro. en cada cuento hay uno, siempre hay uno. Siempre hay Vicky Walsh uno. no está enterrado en la Recoleta, pero Dominguito sí, es Dominguito el de sí. la columna trunca. Sí, 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 Ajá. en todos los cuentos hay un personaje que fue enterrado en la Recoleta. Y este libro, María Rosa, Aunque a veces, sí, sí. decime, perdón. No, no, que digo que a veces hay personajes que viajan muy lejos, a un mundo muy distinto. El caso de Polidoro Segers, un médico y músico belga, un Sí, personaje muy curioso, que fue testigo, se está ahí, además de sus méritos personales, realmente era un ser excéntrico, particular. Polidoro fue testigo del primer desembarco oficial en la expedición que comandaba Ramón Lista, que fue muy, muy desafortunado. Inició en muy malos términos el trato con los nativos, sí, con los Selknam, los pueblos originarios de la Tierra del Fuego, parte de sí. ellos, ¿no? Los Selknam son uno de los que había. Y bueno, y Polidoro fue testigo de esa masacre inicial, que no se repetiría en la vida posterior de Lista con los tehuelches. Lista está en el libro anterior sobre la Recoleta, es un personaje que hizo su contrición en vida, ¿no? De alguna manera. Ujú. Pero bueno, lo que Polidoro ve es el principio del final de un mundo cultural Seguro, que se había mantenido durante 10.000 años. Que seguro. cuando llegan bueno, los buscadores de oro, los criadores de ovejas, toda esa colonización brutal que hubo sin tener en cuenta los misioneros que llegan con buena intención, pero todo les sale mal, o sea, utilizan los métodos equivocados, no se dan cuenta de que tienen que respetar las diferencias culturales, porque no van a sobrevivir, sino los naturales, los nativos. Seguro. Bueno, todo eso está en ese cuento, o sea, que nos transporta a un mundo muy lejano. Y creo que, bueno, eso es un atractivo del libro, ¿no? Que desde ese punto de Buenos Aires podemos ver el itinerario muy diverso de personajes a los que les tocó a veces hacer en vida viajes extraordinarios y que lo siguen haciendo después de la muerte. Eso es lo que tu libro agrega, que lo siguen haciendo después de la muerte. ¿Lo Claro. escribiste durante la pandemia, el libro? ¿O ya venías antes? No, no, lo empecé a escribir antes, si bien ese cuento sobre los Selknam, que se llama El canto del chamán, Sí, porque esa es la última misión de Polidoro, de alguna forma. Polidoro, que ama lo sobrenatural, que fue médico y sacerdote al final de su vida, ¿qué es lo que puede quedarle por desear? De alguna forma, volverse chamán. mm. Y eso ya verán los lectores cómo sucede, ¿Cómo ¿no? sucede? Ese cuento sí lo terminé en la pandemia y fue una experiencia muy fuerte porque leí muchísimo sobre cómo justamente
las enfermedades que los blancos traían, que los europeos traían, fueron una de las grandes causas de la mortandad masiva de estos pueblos. Claro. No tenían defensas contra ellas. Claro. Y ahora, bueno, estábamos nosotros mismos, ahora que nos todavía pasa no había una vacuna, todavía no se sabía cómo abordar esta enfermedad. Y bueno, también a la civilización, cuando ya creemos que no hay más peligros de esa naturaleza, sin embargo todavía existen y todavía somos frágiles y vulnerables, ¿no? ¿Cómo Así pasaste vos que la pandemia, fue, María Rosa? fue Porque no te veo desde antes de todo esto y no nos hemos visto más. bueno, ¿Cómo la pasaste? con las angustias y los miedos de que creo que hemos compartido todos. eh, por un lado, o sea, contenta de poder estar con mi familia, mi pequeña familia, con mi marido y nuestro hijo menor, que hizo teletrabajo toda la pandemia y está en casa todavía. Contenta de tener una casa también, que lo valoré enormemente. Yo vivo en Castelar, cosa que me ha traído algunos inconvenientes, como todas las personas que, bueno, estamos a distancia de la capital y hacemos cosas en ella, pero lo valoré muchísimo en este periodo de encierro, ¿no? Dentro de todo, la casa, el espacio, el verde, Seguro. la posibilidad de caminar todos los días en un lugar muy tranquilo, con muy poco tránsito. Eso, bueno, fue un alivio. Y después, bueno, extrañando muchísimo a mis amigas, mis amigos, mi hija, que la tengo perdón, mi hija que está en Berlín Está en Berlín. y que no, hace mucho que no nos vemos. Claro. Vive en Berlín, sí, no nos hemos podido ver hace años que ya no nos vemos. Extrañando el contacto con lectores y con todas las charlas y conferencias que yo daba. Yo viajaba mucho por el interior de la Argentina, me gusta enormemente hacerlo, me gusta el contacto humano. Bueno, la comunicación sí la mantuve por Zoom, he dado charlas, he hecho intervenciones por Zoom, es algo que me gusta enormemente, pero reemplazar todo por lo unidimensional, la verdad que espero que no sea para siempre, sería muy difícil. Esperemos que yo no, María deseo Rosa. fervientemente volver a abrazar a las ¿Qué te personas que quiero, a parece? todas. Si nos iban a decir que íbamos a hacer notas por Zoom, no lo Y sí, creíamos. Y acá estamos. menos mal que podemos, ¿no? Y Dentro de podemos, todo. y siguen Pero saliendo libros, y bueno, y seguiste escribiendo y todo lo que ya sabemos, ¿no? estudié y escribí muchísimo, mucho. Tengo varios libros, tengo un libro más de narrativa terminado, libros Mirá. en proceso. Estudié mucho, di cursos por Zoom. No, en ese sentido, digamos, la vocación de estudio y de creación que me acompañó toda la vida también me sostuvo muchísimo, además del amor. Estuviste una Así vez acá en es. el programa este año, porque cuando Sí, fue el sí, por aniversario de Ernesto Sábato. Sábato, claro, ahí nos vimos. Pero Claro, bueno, claro. hablamos de Sábato y no pudimos hablar de todas estas cosas. Así los trata la muerte, se llama el nuevo libro de María Rosa. Al ojo con todas estas sorpresas de las que hablábamos, ¿no es cierto? Estos personajes que vuelven a aparecer, interactúan con nosotros en algunos casos. Te felicito, María Rosa, y bueno, me decís que tenés otro libro listo, apenas salga te tendremos de nuevo por acá. El año que viene, para que no se pisen. Tengo un libro de narrativa y uno de poesía para el año que viene. Ya listos y con editor contratado. Fue productiva Así que, entonces, tu reclusión sí. fue productiva. Eso sí. Un cariño, María Rosa, me alegro de verte. Otro para vos, querida Cristina. Hasta muy pronto. Nos vamos al corte, enseguida volvemos.